La exaltación del obispado, capítulo 9, segunda parte. A medida que el obispado se volvió más exaltado y arrogante para sí mismo, con más autoridad, el cargo se convirtió en un objeto de ambición indigna y de aspiración impía. La arrogancia caracterizaba a los que estaban en el poder y de envidia a los que no estaban en el poder. Y siempre que se producía una vacante indecorosa, surgió una lucha totalmente anticristiana entre los presbíteros rivales por el puesto vacante. Los diáconos, mirando a los presbíteros, desertando así de sus funciones, invadiendo audazmente sus derechos y privilegios, se difundieron los efectos de una ambición corrupta a través de cada rango del orden sagrado. Cornelio se convirtió en obispo de Roma en el año 251 después de Cristo. Un presidente de la misma iglesia aspiraba al mismo cargo y era apoyado por un partido considerable en la iglesia y también por otros 5 presbíteros. Escribió cartas a Cipriano, obispo de Cartago, acusando a Cornelio de pecados atroces. Cornelio también escribió aproximadamente al mismo tiempo a Cipriano, quien así, al enterarse de la división en la Iglesia de Roma, convocó a los obispos de su provincia en concilio y enviaron a 2 de ellos con cartas a Roma para investigar el problema. La Iglesia en Roma envió inmediatamente cartas en respuesta a los obispos en África, asegurándoles que Cornelio había sido elegido correctamente y era digno de la situación. Los 2 mensajeros que regresaron también confirmaron el testimonio de las cartas por un informe de sus propias investigaciones. Sobre esto, los obispos africanos enviaron a Cornelio una serie de resoluciones que habían adoptado en el concilio celebrado recientemente con respecto a los que negaron la fe en el tiempo de la persecución de Decio, en el sentido de que todos no serían excluidos para siempre de la iglesia, sino que debían ser admitidos después de hacer suficientes penitencias. Los que habían comprado exención en el momento de la persecución, siendo obligados a hacer más penitencia que otros, y si mientras hacían penitencia llegaban repentinamente al punto de la muerte, debían ser recibidos en la iglesia de inmediato. Al recibir las resoluciones, Cornelio convocó a un consejo de 60 obispos y un gran número de las otras órdenes del clero. Entre ellos estaba Novaciano, que había sido opuesto a Cornelio para el oficio de obispo. En el consejo también se opuso a la resolución enviada desde África. Él sostuvo que todos los que se habían rendido en el momento de la persecución nunca más deberían ser admitidos en la iglesia o sus términos. La mayoría, sin embargo, estaba en su contra y él mismo fue expulsado de la iglesia. Sobre esto, él se unió a un presbítero llamado Novatus, que había sido que había expulsado de la iglesia de Cartago, había sido expulsado de la iglesia de Cartago, y los seguidores de los dos juntos acordaron ordenar a Novaciano obispo en Roma. Novaciano se opuso inmediatamente a Cornelio. Este partido luego envió cartas a las iglesias alrededor, informándoles de la ordenación de Novaciano y exhortándolos a no comunicarse con nadie que haya de alguna manera negado la fe bajo persecución. Cornelio también al mismo tiempo escribió a otros obispos informándoles que la ordenación de Novaciano fue irregular. Por lo tanto, la división y la controversia se extendieron cada vez más. Mientras esto sucedía en Roma, también hubo una división en la iglesia de Cartago, donde un tal Felicísimus había sido excomulgado, cuyo partido también había elegido un obispo propio, de nombre Fortunatus. Felicísimus fue a Roma con la esperanza de ganar a Cornelio a su lado, y los mensajeros de Novaciano fueron a Cartago para obtener el favor de Cipriano y de los obispos de África. Pero Cipriano permaneció junto al obispo de Roma y lo llevó con él
a los obispos de África. Novaciano envió a otros mensajeros a África, quienes diligentemente trabajaron como partisanos allí, y no pasó mucho tiempo antes de que consiguieran la ordenación de algunos de su partido como obispos. Estos recién ordenados, los obispos afirmaron su derecho a ejercer el oficio de obispo sobre las iglesias conectadas con la Iglesia de Roma. En cambio, de los obispos regulares de esas iglesias, esto aumentó la confusión que finalmente se extendió por las provincias de África. Esto se convirtió en un asunto de gran perplejidad para Cornelius. Como ambas partes enviaban continuamente sus cartas, mensajeros y embajadas, y como ambos hicieron las mismas afirmaciones, fue muy difícil para él decidir quiénes eran los obispos católicos regulares. Pero Cipriano, para aliviar esta perplejidad, elaboró una lista de todos los católicos obispos en las provincias africanas y lo envió a Cornelio en Roma. Estas discusiones brindaron la oportunidad de profundizar la afirmación de la dignidad y autoridad del obispado. Cipriano, el representante del sistema episcopal, declaró que la Iglesia está fundada sobre los obispos y cada acto de la Iglesia está controlada por estos mismos gobernantes. De ahí que debas saber que el obispo está en la Iglesia y la Iglesia en el obispo. Y si alguno no está con el obispo, éste no está en la Iglesia. Él insistió en que Dios hizo que los obispos y los obispos hicieron a los diáconos y argumentó así, pero si nosotros, los obispos, podemos atrevernos a algo contra Dios que hace a los obispos, los diáconos también pueden atreverse contra nosotros por quienes fueron hechos. La epístola de Cipriano a Cornelio, obispo de Roma, muestra la altura a la que había aspirado el poder episcopal antes de que la religión de Cristo se convirtiera en la del Imperio Romano. Los pasajes del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo, en el que se rinde honor o deferencia al hebreo pontificado, se recitan con profuso detalle. Obediencia implícita se demanda para el sacerdote de Dios, que es el único juez infalible o delegado de Cristo. Cornelio fue sucedido en el obispado de Roma por Lucius, que fue ejecutado en menos de 6 meses, y fue sucedido por Esteban, año 253 al 258 después de Cristo. Poco después, Esteban, el obispo de León en la Galia, le escribió para informarle que el obispo de Aries había adoptado los puntos de vista y disciplina de Novaciano. También le escribió a Cipriano en el mismo sentido. Casi al mismo tiempo, una pregunta que involucraba casi al mismo punto estaba causando dificultades en España. Allí, dos obispos, Basílides y Marcial, habían sido depuestos por un consejo de obispos y otros dos fueron nombrados en su lugar. Ambos fueron acusados de entregar las escrituras en tiempos de persecución. Basílides fue a Roma para asegurarse el apoyo del obispo de Roma en su deseo de ser reinstalado. En esto tuvo éxito y regresó a España, y ahí ejerció su oficio de obispo como había hecho anteriormente. Marcial siguió su ejemplo. Entonces, los obispos de España enviaron cartas y diputados a Cartago pidiendo el consejo y la ayuda de los obispos africanos, y los diputados a quienes enviaron fueron los dos obispos que habían puesto en el lugar de Basílides y Marcial. Se celebró un concilio de 28 obispos en Cartago presidido por Cipriano. Teniendo solo una visión unilateral del caso, como el obispo de Roma había tenido del otro lado, respaldaron la acción de la Iglesia de España y decidieron que Basílides y Marcial no debían ser reconocidos como obispos, que no era lícito tener comunión con ellos y que quien quiera que lo hiciera así debería ser excomulgado. Poco tiempo después surgió otro tema de controversia.
que causó mucha contención con consecuencias. A medida que los obispos se arrogaban más y más autoridad, tanto en disciplina como en doctrina, aumentaron los herejes. Cualquiera que pudiera estar en desacuerdo con el obispo era inmediatamente tildado de hereje y separado de su comunión como Diótrefes. Como Diótrefes había contado como hereje, incluso al apóstol Juan. Sobre este punto, el representante del sistema episcopal declaró además, ni han surgido herejías, ni se han originado cismas, de ninguna otra forma que no sea esta, que los sacerdotes de Dios no son obedecidos, ni ellos consideren que hay una persona en el momento como sacerdote en la iglesia y por el momento juzga en lugar de Cristo, quien si según la divina enseñanza toda la fraternidad debe obedecer, nadie se levantaría contra el colegio de sacerdotes. Después del juicio divino, después del sufragio del pueblo, después del consentimiento de los coobispos, se haría juez a sí mismo, no ahora del obispo, sino de Dios. Nadie rompería la iglesia por una división de la unidad de Cristo. Por lo tanto, argumentó que si alguna persona estaba fuera de este sistema de unidad episcopal y no era obediente al obispo, esta era toda la evidencia necesaria para demostrar que era un hereje. En consecuencia, declaró que nadie debería incluso ser inquisitivo en cuanto a lo que cualquiera enseña, siempre y cuando enseñe desde el punto de vista de la unidad. De esta manera, la verdad misma podría fácilmente convertirse en herejía. Por este sistema, los herejes pronto se volvieron numerosos y como muchas personas cambiaban su residencia de un lugar a otro, se planteó la cuestión de si el bautismo por herejes era válido. Algunos obispos de iglesias importantes sostuvieron que era, otros sostuvieron que no lo era. Sin embargo, hasta este momento se permitió que todos los obispos y las iglesias decidieran esto por sí mismas. Un consejo de obispos de África y Numidia a principios del siglo III se había establecido en esas provincias la disciplina de que todos los herejes debían ser rebautizados al solicitar la admisión a cualquiera de estas iglesias. Esta práctica también fue adoptada en Capadocia, Galacia, Frigia, Cilicia y provincias vecinas, por un consejo celebrado en Iconio, en Frigia, año 230. Ponto y Egipto siguieron lo mismo, por supuesto, pero Italia, Galia y España sostuvieron, por el contrario, que el bautismo por hereje será válido. No importaba lo que el hereje podría ser. Así quedó la cuestión cuando Esteban se convirtió en obispo de Roma. Poco después de la dificultad con los españoles obispos, algunos obispos de Numidia y Mauritania enviaron preguntas a Cipriano, planteando de nuevo la cuestión del bautismo por herejes. Se celebró un concilio de 71 obispos en Cartago, que declaró que la práctica de rebautizar debía seguirse invariablemente. El consejo envió una carta a Esteban de Roma informando su decisión y pidiéndole que estuviera de acuerdo con él. Esteban respondió al concilio por carta en la que primero llamó la atención sobre la gran dignidad del obispado de Roma y el honor que derivaba de su sucesión al apóstol Pedro. Luego les informó que rechazaba y condenaba absolutamente sus decretos. Luego amenazó con cortar de su comunión a todos los que presumían desobedecer, rebautizando a cualquier hereje. Y finalmente no solo ordenó a Cipriano que cambiara de opinión sobre el tema y practicara en consecuencia, pero declaró que era un falso Cristo, un falso apóstol y un engañoso obrero. Al recibir la carta de Esteban, Cipriano convocó a otro concilio de 85 obispos, que se reunieron el 1 de septiembre del año 256 después de Cristo. El concilio examinó todo el tema nuevamente, llegó a su conclusión original y de nuevo enviando por mensajeros a Esteban,
quien no solo se negó a recibirlos en absoluto, sino que prohibió a toda la Iglesia de Roma a recibir o entretener a cualquiera de ellos de todas maneras. Luego procedió a ejecutar su amenaza y excomulgó a todo el consejo y a cualquiera que tuviera la misma opinión que el consejo. Esto excluyó de su comunión a los obispos de África, Numidia, Mauritania, Egipto, Cilicia, Galacia y Capadocia. Él se esforzó por carta para ganarse al obispo de Alejandría, pero fracasó. Cipriano escribió a Firmiliano, obispo de Cesarea en Capadocia, contándole sobre la conducta de Esteban. En respuesta, Firmiliano escribió a Cipriano una carta en la que comparaba a Esteban con Judas Iscariote y lo tachaba de inhumano, audaz, insolente, malvado, impío, cismático, un difamador de Pedro y Pablo y, peor que todos los herejes. Este Firmiliano se pronunciaba uno de los más eminentes prelados en ese momento en la iglesia, tanto por piedad como por aprendizaje. Pero Cipriano no estaba muy lejos de él y Esteban en eminencia por este tipo de piedad, porque le escribió al obispo de Sobrata una carta en la que acusaba a Esteban con el orgullo y la impertinencia, la autocontradicción y la ignorancia con la indiferencia, la obstinación y la puerilidad, y lo llamó un favorecedor y cómplice de los herejes contra la Iglesia de Dios. Esteban murió el 2 de agosto del año 257 después de Cristo, y así se detuvo el generoso flujo de frases piadosas. Esteban fue sucedido por Sixto II, quien ocupó el cargo alrededor de un año y fue ejecutado en la persecución bajo Valeriano. Fue sucedido el 22 de julio del año 259 después de Cristo por Dionisio. En este momento había otro Dionisio que era obispo de Alejandría y que había entrado en una cierta controversia con Sabelio sobre el tema de la Trinidad. En los argumentos que publicó, algunas personas creyeron haber descubierto la herejía y la informaron al obispo de Roma, que convocó a un concilio de obispos de Italia y pidió a Dionisio que respondiera a la acusación y dar una explicación de su fe. Dionisio dirigió al obispo de Roma una refutación y disculpa, explicando las expresiones en sus escritos anteriores de las que se le acusó de herejía. Durante el obispado de Dionisio se produjo el caso de Pablo de Samosata, quien en ese momento era obispo de Antioquía, cuyo relato ilustrará la condición de los obispados de las principales ciudades del imperio en este tiempo. Los obispos de Oriente dijeron de Pablo que antes de su conexión con la iglesia era pobre casi hasta la mendicidad y que no había recibido riquezas de su padre ni obtenido posesiones por ningún arte, oficio o negocio. Sin embargo, ahora había adquirido una riqueza excesiva por sus iniquidades y sacrilegios, que por diversos medios que empleó había exigido y extorsionado a los hermanos, prometiéndoles ayudarlos a cambio de una recompensa, que se aprovechó de esos que estaban en dificultades para obligarlos a darle dinero y ser libres de sus opresores, que hizo mercadería de piedad, que afectó cosas elevadas y asumió también grandes cosas, alcanzando la dignidad mundana, deseando más bien ser llamado magistrado que obispo, que se fue pavoneando a través del foro, leyendo cartas y repitiéndolas en voz alta mientras caminaba, que en público fue escoltado por multitudes que lo seguían, que trajo reproche a la fe por su pompa y altivez, que por vanidad y pretensiones orgullosas se las ingenió para hacer asambleas eclesiásticas, para atrapar la gloria y las sombras vacías y para confundir las mentes de los más simples, que se había preparado a sí mismo un tribunal y un alto trono separado del pueblo como un gobernante de este mundo.
en lugar de discípulo de Cristo, que tenía la costumbre de golpear su muslo con su mano y patear al tribunal con su pie, reprendiendo e insultando a los que no aplaudían sus sermones, que se engrandeció no como obispo, sino como sofista y malabarista, que detuvo el cantar salmos en honor de Cristo y había preparado coros de mujeres para cantar otras composiciones en las grandes fiestas, que contrató diáconos y presbíteros de distritos vecinos para predicar sus puntos de vista sobre la Trinidad, que tenía con él ciertas mujeres a quienes la gente de Antioquía llamaba hermanas adoptivas, que permitió a sus presbíteros y los diáconos también debían seguir la misma práctica que había hecho sus presbíteros y diáconos ricos complaciendo a sus codiciosas disposiciones, y así había comprado su favor, de modo que ninguno de ellos lo acusarían de maldad. Tantos obispos junto a Pablo se habían entregado a las mismas cosas, o habían incurrido en sospechas de ello, especialmente en el asunto de las hermanas adoptivas, que aunque Pablo había descartado a uno de estos, se quedó con otros dos, florecientes en edad y eminentes en belleza, llevándolos con él donde quiera que fuera, permitiéndose el lujo y la saciedad, que aunque los hombres a su alrededor gemían y se lamentaban por estas cosas, tenían tanto miedo de su tiranía y poder que no se atreverían a acusarlo. Finalmente, que todas estas cosas pudieran ser soportadas en la esperanza de corregir el mal, si no fuera porque alejaba el sagrado misterio y hacía alarde de su execrable herejía. Historia eclesiástica de Eusebio, libro 7, capítulo 30. A causa de la herejía de Pablo, se reunió en Antioquía un concilio de 80 obispos. Pablo fue excomulgado, declarado depuesto del obispado, y el concilio, bajo su propia autoridad, nombró un sucesor. Su autoridad asumida para nombrar un sucesor sin consultar a los miembros de la iglesia de Antioquía hizo que un número aún mayor tomara el lado de Pablo, porque tal procedimiento fue decididamente irregular. En este momento, Zenobia era reina de Oriente y con ella Pablo era su favorito. Bajo su protección y sobre la irregularidad de los procedimientos del Consejo, abiertamente durante 4 años desafió los decretos del Consejo y celebró en su lugar como obispo de Antioquía. Cuando Aureliano en el año 270 fue al este para destronar a Zenobia, los obispos le pidieron que hiciera cumplir sus decretos y removiera a Pablo. Aureliano remitió el caso para decisión a los obispos de Roma e Italia. Antes de que terminara esta controversia, Dionisio murió y su sucesor Félix se decidió contra Pablo. Luego, de acuerdo con el decreto que Aureliano ya había pronunciado, Pablo fue destituido de la oficina y emolumentos del obispado de Antioquía. No sabemos si los cargos presentados contra Pablo eran todos verdaderos o no, ya que los que hicieron los cargos fueron todos sus enemigos, pero si era verdad o no, no es particularmente importante, porque si fuera cierto, no es mérito del obispado de entonces, pues claramente involucraban a otros obispos en las más graves faltas morales de Pablo. Por otro lado, si los cargos no eran ciertos, entonces que una compañía de 80 obispos hiciera falsamente tales cargos es apenas menos para el crédito del obispado del tiempo de lo que sería el otro si fuera verdad. En cualquier caso, por lo tanto, es seguro que la declaración de Eusebio de la condición de obispado en el año 302, cuando la persecución de Diocleciano comenzó, es estrictamente cierta. Ellos estaban hundidos en la negligencia y la pereza, envidiosos y despreciativos unos de otros de diferentes maneras,
y estaban casi a punto de tomar las armas unos contra otros y se estaban atacando con palabras como con dardos y lanzas, los prelados inventando contra los prelados y la gente que se levantaba contra la gente, y la hipocresía y el disimulo habían llegado a la mayor altura de la malignidad. También algunos que parecían ser pastores eran inflamados unos contra otros con luchas mutuas, solo acumulando disputas y amenazas, rivalidad, hostilidad y odio entre sí, solo ansiosos por afirmar al gobierno como una especie de soberanía para sí mismos. La escritura se cumplió. Había llegado lejos la caída. Hubo una autoexaltación del obispado y llegó el tiempo en que el hombre de pecado debía ser revelado.